SCP-235. Registros fonográficos. Categoría: seguro. Descripción: SCP-235 parece ser un disco de fonógrafo de goma de laca del tipo común producido a fines de la década de 1920. Cada copia de SCP-235 tiene una etiqueta blanca con letras negras. Cada grabación contiene una canción diferente. Son los siguientes. Copia: SCP-235-1, título: After You Get What You Want, You Don't Want It, año 1920, artista: Bunny Schenck, número de saltos por reproducción, 4. Copia: SCP-235-2, título: Dark Was the Night, año 1927, artista: Blind Willie Johnson, número de saltos por reproducción, 5. Copia: SCP-235-3, título: Who's Sorry Now, año 1923, artista: Marion Harris, número de saltos por reproducción, 7. Copia: SCP-235-4, título: Desconocido, año y artista: Desconocido, número de saltos por reproducción, 15. SCP-235-4 no tiene etiqueta y contiene una canción que no ha sido identificada. La canción no tiene letra, es lenta, y de un ánimo triste. Cada copia de SCP-234 crea un fenómeno idéntico cuando es reproducido a una velocidad de entre 77 y 79 RPM. Todos los objetos en una cierta distancia de la grabación, en correlación al volumen en que se reproduces, parecen quedarse congelados cuando la grabación hace un salto, o cuando no es capaz de reproducir una sección de la grabación. Este congelamiento dura por un determinado periodo, aproximadamente censurado veces el tiempo saltado. Los afectados no perciben el congelamiento y continuarán como antes de ser congelados a menos que una interacción exterior es introducida para alertarlos del salto en el tiempo. Durante el congelamiento, todo movimiento en el área se detiene por completo y objetos lanzados o cayendo se detendrán en medio del aire, los individuos no respiran o parpadean, y toda reacción química, como el fuego, simplemente se pausará en una manera similar a la de una película. Durante este periodo, cualquier individuo fuera del área de efecto, desde ahora conocido como un observador, puede entrar al área e interactuar con los objetos afectados. Cualquier objeto o individuo que entre en contacto voluntariamente, a través de otro objeto o directamente, con un observador, volverá a su comportamiento normal. Eso significa que objetos caerán, individuos se moverán, respirarán, y pensarán, y las reacciones químicas continuarán también. Todos los otros se mantendrán congelados como antes de que fueran tocados por un observador o que el efecto terminase. Este descongelamiento parece ser subjetivo. Solo objetos que el observador toque o influencie intencionalmente continuarán sus actividades normales. Fenómenos comunes como la lluvia y el viento no serán afectados en el área y se comportarán como si todos los objetos e individuos en el área afectada fueran rígidos y no absorbentes. No se puede interactuar con copias de SCP-235 y los dispositivos que los reproducen durante el congelamiento. Todas las fuerzas, hasta e incluyendo explosivos plásticos, han sido probados como inefectivos en cuanto a afectar al dispositivo respecta. Ni las reproducciones o réplicas de SCP-235 exhiben las propiedades anómalas de SCP-235. Se cree que los efectos de SCP-235 son causados por una anomalía específica con los discos y no es atribuible a los contenidos de dichos discos. SCP-235-1 fue encontrado en 1940 censurado y fue descubierto encima de un gramófono, encontrado en la escena del asesinato de Datos Borrados, quien era en ese tiempo presidente de la corporación, censurado. SCP-235-2 fue encontrado girando en la boda de Datos Borrados. Ambos novio y novia fueron encontrados muertos por una sola herida de bala a la cabeza, sin ningún testigo, aunque ambos individuos fueron encontrados muertos en la pista de baile de la recepción. SCP-235-3 fue encontrado siguiendo los reportes de una tuna viajera del tiempo, en ese momento en manos de varios universitarios, a los que se les fueron administrados amnésicos clase B, y después fueron liberados. SCP-235-4 fue descubierto de primera mano por los agentes de la Fundación investigando censurado que se creía que era un miembro de censurado. Los agentes lo encontraron muerto de una herida de bala infligida por sí mismo.
En su escritorio estaba SCP-235-4, con una nota que decía, este nos sirvió bien, pero está casi lleno. ¿Tú sabes qué hacer? Anexo 235-001. Una propiedad anómala adicional fue descubierta por el Dr. Censurado. que estaba tratando de estudiar las propiedades de los efectos de SCP-235. El Dr. Censurado. ordenó que personal clase D, bajo la influencia de SCP-235 fueran fusilados y eliminados desde la distancia. Aunque esto produjo pocos datos útiles, se notó que en la siguiente reproducción la grabación saltó en un lugar en donde previamente había ido normal. Más pruebas confirmaron que cada vez que un individuo afectado por SCP-235 muere, el momento que produce el efecto es un poco dañado, produciendo otra sección que posiblemente saltara. Múltiples muertes en un solo salto parecen estar directamente relacionadas con el nuevo salto siendo más largo en duración, pero un patrón consistente no ha aparecido. Procedimientos especiales de contención. Ahora mismo, 4 copias de SCP-235 han sido descubiertas. Todas las copias deben ser mantenidas en un casillero seguro dentro de investigaciones y contención de relicarios en el sitio 76. Autorización de los miembros del staff de nivel 2 es requerida para remover una versión de SCP-235 de su contención, para motivos de investigación y pruebas. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.